Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición sobre el ensayo peruano del siglo XX, enfocándome en los casos de César Moro y Jorge Eduardo Eyelson. Para ello, considero pertinente que antes nos detengamos en revisar una de las características del ensayo en cuanto se trata de un texto escrito en prosa, y me refiero a la cohesión textual. Como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, un ensayo es un tipo de texto en el que la subjetividad del autor, su yo, funciona como eje del texto, ya que es la instancia que organiza la información, la que determina de qué manera disponerlo y en qué orden presentarla. Ahora bien, para entender la cohesión textual, resulta necesario tener en cuenta lo siguiente: la manera en cómo opera nuestra mente para interpretar la información que recibimos del entorno es también reproducida en los textos, en la escritura. Así, en el caso de todos, cuando nos sumergimos en la realidad, estamos inmersos en un campo perceptual general, pero cuando nos detenemos en un elemento específico, ahí la percepción se vuelve focalizada. Por ejemplo, si estamos frente a un paisaje, si nos detenemos en un árbol, en un río, ahí la percepción se está enfocando en un elemento concreto. Es así como de lo general uno se concentra en lo particular. Estas situaciones son representadas en la escritura a través de estas operaciones: el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. El análisis, como sabemos, consiste en la descomposición de un todo en sus partes, desde lo general a lo particular. Y la síntesis es la composición de un todo a partir de sus partes, ¿no? En el caso de la inducción y de la deducción, es el camino que sigue nuestra mente. Entonces, en el caso de la inducción, se va de algo particular a algo general, y en la deducción se va de algo general a algo particular. Esto nos da pie para ahora sí referirnos concretamente a la cohesión textual. Y aquí es relevante considerar dos elementos a los que llamo contenedores y puentes. Los contenedores son cualquiera de las partes de un texto, desde un término, una palabra, hasta un párrafo o un capítulo, según la extensión del texto. Cada una de estas partes funciona como un conjunto que contiene a otros y que forma parte de otros. La imagen que acompaña esta diapositiva puede graficar esa relación. Si nosotros deseamos extraer información de alguna de estas partes, podemos aplicarle preguntas claves como qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Aquí hay que elegir según lo que resulte pertinente en cada caso. Y la información que se obtenga, la respuesta que surja, nos va a permitir establecer una relación, una cohesión entre estos elementos. Aquí también es muy relevante que sepamos reconocer las jerarquías de información, cuando se trata de algo general o cuando se trata de algo particular. Hay que tener en cuenta que prácticamente cualquier elemento de la realidad puede jugar cualquiera de estos dos roles. Por ejemplo, el concepto Perú puede ser general, y si nos queremos detener en algo específico, podríamos decir uno de sus componentes. Por ejemplo, la región de la costa. De lo general que es el Perú, nos fijamos solo en una parte. Ahora bien, el concepto Perú también puede ser un particular que forma parte de algo más general. Y ahí podríamos decir que el Perú forma parte del conjunto de países de Sudamérica. Entonces, dependiendo del ángulo desde donde se mide, un elemento puede ser general o particular.
Aquí hay que señalar también que mientras más precisión se quiera lograr, mientras más puntual queremos ser, vamos a tener que exigir más palabras, emplear más palabras. En cambio, si nuestro léxico o nuestra intención se reduce, nuestra impresión va a ser más genérica, un poco más vaga. Los puentes se tratan de las relaciones lógicas, de las diversas relaciones lógicas que nosotros podemos establecer entre estos elementos que contienen información. Puede ser a través de una relación de equivalencia, o de comparación, o de oposición, de contraste, etc. Según las necesidades del texto, vamos a elegir estas relaciones lógicas. De allí que podamos decir que la composición de un texto escrito en prosa consiste en saber construir estos puentes, estas relaciones entre los distintos contenedores de información, de acuerdo a la jerarquía que presentan y también a la cantidad de información que nos ofrecen. Podemos ejemplificar esto con los textos de Moro y de Eyerson. Antes quiero darles algunos datos muy puntuales sobre César Moro. Él nace en Lima en 1903 y fallece en la misma ciudad en 1956. Se le conoce más por su labor como poeta e incluso como artista plástico. En los años 20, él migra a Europa y tiene contacto con el grupo surrealista. En los años 30, se dirige a México, vive allí algunos años, sigue siendo un representante del surrealismo en Latinoamérica. Y hacia los años 40, y antes de su partida, viene a Lima otra vez. Ahora bien, hace algunos años se editó Amor a Moro, que es un texto que reúne su producción ensayística. Y el caso de Moro se reproduce lo que ha ocurrido con muchos autores de la tradición literaria peruana, que pese a tener una producción ensayística representativa y vasta, ha estado ocultada durante mucho tiempo. De él vamos a revisar, para darnos cuenta de la cohesión textual, un ensayo titulado Breve comentario bajo el cielo de México. Quisiera que nos fijemos en el primer párrafo. Podemos identificar que en la primera oración se nos habla de una ciudad y que de esta ciudad está rodeada por un cielo y que se encuentra en un valle. Ahora bien, en la siguiente oración, cuando se dice coronada, sigue haciendo alusión a esa misma ciudad y nos dice que le rodean también montañas y también pinos. Ahora, de estas montañas, el autor nos dice que son azules y violetas o desnudas en una blancura dorada y cálida. En el caso de los pinos, que son oscuros, nos dicen que proyectan sombras moradas y rojas y que siguen el ritmo divino de las horas. Ahora bien, si los analizamos con más detalle, nos vamos a dar cuenta que la ciudad sería un elemento general y que luego nos fijamos en elementos más específicos que están relacionados con esta ciudad. Entonces tenemos por un lado un cielo y por un lado un valle. Cuando se vuelve a enfocar en la ciudad y quiere referirse al entorno que le rodea, en este caso las montañas y los pinos, de estas montañas y de estos pinos se va a dar nuevos atributos, se van a presentar nuevos atributos. Entonces podemos ver cómo ya hay una graduación, una jerarquía de información de lo general a lo particular. Y esto es solo en el primer párrafo. Si vemos más adelante, podremos encontrar la misma operación en que se nos menciona un elemento y que es general y que luego se va deteniendo en detalles más específicos. Así, por ejemplo, las mañanas del domingo brillan como berilos. Este ya es un atributo. Esas mismas mañanas son vistas desde la ventana, según nos dice este yo. Ahora, también luego se hace referencia a un pueblo mágico y nos mencionan atributos de este pueblo, que es color de rosa, de oro, de tierra quemada.
Más adelante se dice que este pueblo pasa o se inmoviliza y nos dan otra vez atributos más específicos, como que se dispone a fundirse o que hierve en la luz total o en el canto de los millares de pájaros. Ahora, en este caso, cuando hace alusión a los pájaros, se detiene en un atributo aún más específico y nos dice que pueblan los patios y las ventanas de México. Cuando en el texto el yo vuelve a enfocarse en sí mismo, dice que siente deseos de ser un sastre, como aquel sastre retirado. Y aquí ya es un atributo un poco más particular. Y cuando nos describe que este tiene el labio leporino, con jaulas de canarios en un piso alto, nos está dando datos aún más específicos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el texto, en este caso estos párrafos, se van construyendo en este camino, en este tránsito en el que el yo se fija en elementos generales y luego en elementos más específicos. Desde otra perspectiva, podríamos también fijarnos en la composición de este ensayo si nos detenemos en los elementos sobre los cuales se refiere en cada párrafo. Así nos daremos cuenta que el primer párrafo alude a la ciudad, con todo lo que le rodea a esta, para después detenerse en el cielo cotidiano, y de ahí referirse a que México conoce todos los cielos. Podemos ver otra vez un tránsito de la ciudad, el cielo y los cielos de México. A su vez, de los cielos de México puede referirse a las mañanas del domingo, que es algo aún más específico. Y aquí ocurre un giro en su dirección, en este fluir de su conciencia en el que nosotros estamos navegando. Y de las mañanas del domingo, que son vistas, luego va a ser un salto para referirse a sí mismo. Entonces ya nos podemos ir dando cuenta que hay saltos que son estas relaciones lógicas que él está estableciendo entre los párrafos. Si en el análisis previo nos habíamos detenido en lo que ocurría dentro de un párrafo, ahora estamos viendo cómo se construye la cohesión entre los distintos párrafos. Podríamos aquí afirmar que tal vez esta estructura, esta organización ya estaba prevista de antemano a la redacción, es decir, el autor ya habría decidido partir de la ciudad, a hablar del cielo cotidiano, a los cielos de México, y ahí hacer una relación de equivalencia para referirse a las mañanas del domingo, ya que el término mañanas, por su carga semántica, por el campo al cual pertenece, nos permite hacer una equivalencia con el concepto del cielo. Y luego, en la referencia a las mañanas del domingo, se incluye una alusión a alguien que está observando, porque dice que son vistas desde una alta ventana. Y aquí, de un todo, de una acción concreta como esta, se fija en algo particular que es este individuo, ¿no? Siento deseos de ser un sastre. Entonces, como nos podemos dar cuenta, se van construyendo las relaciones entre los elementos que componen el texto. Y no se detiene ahí. De hablar de sí como individuo, con su deseo, luego hace un salto para referirse a las culturas milenarias, en este caso las que pertenecen a la área de México. Podemos ver entonces los movimientos de este yo a lo largo de este texto. Comienza haciendo referencias geográficas, espaciales, para luego sumergirse en su subjetividad y luego hacer un salto a referencias temporales, cronológicas. En el caso de Jorge Eduardo Eyelson, quien nace en Lima en 1921 y fallece en Milán en 2006, también se repite un patrón similar que ocurrió con Moro. Es decir, que también se le conocía más por su producción poética y plástica antes que por su producción ensayística. Recién hace algunos años, con la edición de este libro, Ceremonia Comentada, en donde se recupera la gran parte de sus ensayos, es que se ha dado a conocer y a la luz su trabajo como pensador, como intelectual, más orgánico. De este
autor podemos detenernos en el caso de El paisaje infinito de la costa del Perú, uno de sus ensayos, y vamos a darnos cuenta que desde la primera oración, este contenedor de información, si es que recordamos los términos que estamos sugiriendo, ya aparecen determinados términos que a través de equivalencias, de sugerencias, van a distribuirse a lo largo del párrafo, girando alrededor de estas ideas. Si dice acá, ¿no? Me intrigó la visión del espacio árido que circunda la ciudad de Lima, en la oración siguiente dirá, pensé que semejante geografía nunca habría podido generar ningún entusiasmo óptico. Más adelante, en el siguiente párrafo, dirá, lentamente filtrado, dolorosamente pensado, este puro paisaje, porque perfectamente abstracto, terminó por instalarse en mi espíritu como un imperativo pictórico vital. En la oración siguiente va a decir, después de haber digerido en la medida de mis alcances las mayores enseñanzas del pensamiento visual europeo, y hacia el final dirá, fue como si yo mismo, o quizás el momento histórico y cultural estuvieran finalmente maduros para la recuperación de semejante entidad visual y táctil. Pueden parecer oraciones muy apartadas entre sí, porque hacen referencias a distintos elementos y episodios de su vida. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que hay ciertos términos que permiten hacer la conexión entre estas distintas oraciones y entre estos distintos párrafos. Si en la primera oración menciona la visión y al espacio árido, en la segunda hará la geografía y el entusiasmo óptico. Si en la tercera alude a un puro paisaje y luego a un pensamiento visual, hacia el final dirá que es una entidad visual y que al final está maduro por lo que ha ocurrido en el momento histórico y cultural. Entonces podríamos darnos cuenta de esta cadena, ¿no? Vamos a ver que la visión que aparece en la primera oración es referida como un entusiasmo óptico y luego eso le da pie para hacer referencia a un pensamiento visual y el pensamiento visual luego va a aterrizar en una entidad visual y táctil. De la misma manera ocurre con la referencia al territorio. Si comienza siendo un espacio árido, luego es una geografía, esta geografía es después un puro paisaje que termina siendo una entidad, ¿no? Entonces, como se puedan dar cuenta, basta cambiar algunos términos, pero que sigan aludiendo a una misma idea, a un mismo concepto, que va a hacer posible que exista cohesión entre oraciones de un mismo párrafo y entre párrafos distintos de un mismo texto.